Cuando era muy niño, quizá a punto de cumplir 5 años, por allá de 1984, viví lo que después sabría fue una experiencia paranormal. La primera de ellas. Recuerdo que en aquella ocasión mi abuela vino de visita. Esa era la primera vez que yo la veía, ya que anteriormente solo se hablaba de ella en las reuniones familiares, pero en realidad no la conocía ni yo ni ninguno de mis primos. Lo que recuerdo de aquel día fue escuchar que tocaron el portón de lámina, y cuando mi mamá atendió vi entrar con ella a una señora mayor, pero no demasiado grande, tal vez de unos 50 y tantos años, usando un vestido color vino y con su cabello muy largo y negro, con unas pocas canas resplandeciendo como hilos de plata en el sol. A su lado venía una niña como de mi edad, de cabello corto, que no entró a la casa. Se quedó sentada en unas sillas que teníamos en el patio, muy quietecita. Yo estaba sentado en el piso de la sala jugando, viendo directamente hacia el patio, y recuerdo que mi mamá y la señora entraron a la casa y fueron directo a la cocina. Al pasar junto a mí, aquella mujer me sonrió y siguió caminando con mi madre, que iba unos pasos adelante. Ambas se sentaron a la mesa y apenas unos minutos después bajó mi papá. Yo todo eso lo veía desde el mismo lugar, la sala, donde estaba sentado en el piso jugando con mis dinosaurios como cualquier tarde de aquel año, de aquellos meses, de aquellos días. Veía desde ahí a mis padres platicar con la abuela, aunque no demasiado alegres. De hecho, tal vez algo molestos. Hacían algunos ademanes y movían las manos, sobre todo mi papá, pero yo no podía escuchar lo que decían. Finalmente, unos minutos después, me llamaron al interior de la cocina. Mi mamá parecía algo incómoda. Yo corrí y la abracé solamente para darme cuenta que aquella mujer estaba frente a nosotros al otro extremo de la mesa, viéndonos, viéndome. Mira, Carlitos, ella es tu abuela Elena. Esas fueron las palabras que dijo mi papá mientras me empujaba suavemente hacia ella para que me le acercara. Vaya, qué guapo estás, hijo, justo como tu papá, dijo la señora y me jaló con fuerza para abrazarme de manera forzada, mientras yo no sabía muy bien qué hacer y me resistía un poco a aquellos mimos. Ya, vete a jugar, me dijo mi madre mientras me arrebataba de las manos de la abuela. Me sacó de la cocina entonces, cerrando la puerta detrás de mí. Yo regresé lentamente a mi lugar de juegos, pero antes de poder sentarme, noté a aquella niña del patio ahí, de pie, en el marco de la puerta, pero sin poner un pie adentro de la casa. Era una niña muy bonita, con el rostro y la piel tan blancos, tan pálidos, que parecían reflejar la luz del sol. No. La realidad es que la luz parecía atravesarla. «Hey, ¿qué haces?», le pregunté yo, pero no obtuve respuesta alguna. Al menos no una respuesta con palabras, pero la niña sacudió su cabeza de manera negativa. ¿Quieres jugar?», siguió diciendo que no.
pero luego escuché su voz diciéndome que solamente esperaba a la abuela, que estaban por irse. Apenas había terminado de decir eso cuando la puerta de la cocina se abrió de golpe y de ahí salió la abuela vociferando algunas cosas mientras mi papá prácticamente la empujaba afuera de la casa, a través del patio hasta el portón. Le decía que ya no quería que volviera y parecía estar echándola de nuestra propiedad. La niña, que estaba hasta hace unos segundos platicando conmigo, en aquel momento no supe dónde se metió, pero justo antes de que mi papá cerrara el portón, la vi en la calle, apenas detrás de mi abuela, tan pálida como antes, pero con una sonrisa casi malévola. De aquello nunca se volvió a hablar y nunca volvimos a ver a la abuela en los años siguientes, ni siquiera un año después cuando nació mi hermana, ni cuando nacieron mis primos menores. Entre los primos de mi edad, con los años también descubrimos y comentamos aquel hermetismo que rondaba a la familia con respecto a la misteriosa abuela Elena, y cómo solamente 3 de sus nietos habíamos tenido oportunidad de verla, de conocerla, en ocasiones tan cortas e incómodas como la mía, en un periodo de tiempo muy similar. Todo respecto a la abuela permaneció así, misterioso, oculto hasta el 2006, cuando una tarde de sábado recibimos una llamada. Ok, voy para allá y vemos qué hacemos. Eso fue lo que dijo mi padre antes de colgar el teléfono. Él y mi mamá fueron entonces a su habitación y comenzaron a gritar, y recuerdo que mi mamá le decía que no se le fuera a ocurrir traerla. Era algo que repetía una y otra vez. Finalmente mi padre salió con su suéter y tomó el auto, no sin antes decirnos a mí y a mi hermana que iba a casa de mi tío Luis. Mi mamá estaba claramente molesta, pero después de un par de horas pude acercarme por fin a ella para platicar. Mi mamá me dijo que la abuela estaba muy enferma y que los médicos creían que no podía valerse por sí misma y que debían cuidar de ella. Que mi papá había ido a reunirse con sus hermanos para acordar qué hacer. Sí. La abuela Elena. Recuerdo de aquella vez que nos visitó y recuerdo también a la niña que venía con ella. No sé si era mi prima o algo así. Mi mamá entonces me dijo que la abuela había venido sola, que ella siempre andaba sola desde la muerte de mi abuelo, que quizás yo estaba confundiendo recuerdos, tal vez. Yo estaba seguro de lo que aún recordaba. Y entonces le conté a mi mamá lo que había ocurrido ese día desde mi punto de vista, claro. Ella solo me abrazó como si hubiera sido un niño pequeño y me dio un beso en la frente. Fue tu imaginación, hijo. Fue tu imaginación. No pienses en ello. Esa fue mi historia de aquel encuentro paranormal. Y quisiera decirles que las cosas terminaron ahí, pero la realidad es que apenas estaban por iniciar. ¿Por qué? Porque los engranes del destino estaban moviéndose de tal modo que pondrían a mi familia en el centro de sucesos tan extraños que no imaginábamos. Unas semanas después, llegó la abuela a mi casa. Mi tío Alfonso había sido el designado para cuidar de ella, pero no supe bien los detalles de lo que pasó en aquel tiempo. Lo único que supe es que la tía Marta, su esposa, estaba aterrada por la abuela, al punto de sufrir crisis nerviosas que la habían llevado al hospital de manera momentánea. Mi padre, entonces,
siendo el que tenía una mejor situación económica y una casa más grande. Fue el siguiente elegido en los cuidados de su madre. A mi papá le había ido muy bien en los negocios los últimos años, y nuestra casa, que inicialmente era solamente un terreno, ahora era una construcción bastante grande. A mi abuela la instalaron en una casita de visitas al otro lado del patio. Ahí, mi papá le contrató a enfermeras en 3 turnos para que no tuviéramos que lidiar con ella. De hecho, a mi hermana y a mí nos prohibieron acercarnos. Aquella mujer que yo había visto hace más de 20 años no era nada de lo que yo recordaba. Su cabello negro era ahora totalmente gris y le llegaba casi a los muslos de su postura muy jorobada. La abuela tenía demencia senil muy avanzada y su estado de salud se deterioraba a pasos agigantados y casi no podía caminar. Sin embargo, eso no impidió lo que ocurrió una noche. La noche en que creo que todo empezó. O al menos todo empezó para mí. Cuando tras despertar por un ruido extraño, como si alguien brincara en otra cama que había en mi cuarto, después de despabilarme y tallarme los ojos, escuché unos murmullos extraños. Al encender la luz, lo que vi fue a mi abuela ahí, encaramada en cuclillas, en su camisón con la cabeza totalmente caída hacia su lado izquierdo, como si su cuello no tuviera ninguna fuerza. Abuela, ¿estás bien?, le pregunté. Y ella comenzó a decir algunos balbuceos, sonidos que parecían estar en otro idioma. Yo ya era un adulto, pero aquella imagen era verdaderamente aterradora. Además, noté que sus manos sangraban y al poner atención, vi que de alguna manera se había arrancado todas las uñas de las manos. Yo estaba impactado y paralizado del miedo, pero aquello solo duró un segundo hasta que mi hermana gritó en el cuarto contiguo. Mi papá llegó corriendo con ella preguntándole qué era lo que ocurría y yo solamente pude escucharla sollozar. Papá, ven, le grité. Y unos segundos más tarde, él entró a mi cuarto para horrorizarse con la extraña imagen de su madre, mientras yo estaba quieto, arrinconado en una esquina de la cama. Mi padre se llevó a la abuela casi arrastrando mientras ella gritaba de forma horrible. Mientras tanto, fui con mi hermana y le pregunté por qué había gritado ella. Me dijo entonces que despertó en medio de la noche sin razón aparente y escuchó como si hubiera personas murmurando en su cuarto. Y justo cuando pudo aclarar la vista, vio junto a la ventana, apenas alumbrada por la luz de la luna, a una niña. Una niña que me describió con mucho detalle y sin decirle nada. Lo supe. Era la niña que yo había visto con la abuela tantos años antes. En la casita de la abuela, su enfermera se había quedado inexplicablemente dormida y no había escuchado absolutamente nada, ningún ruido. Mi papá tuvo incluso que despertarla a tirones y ella, apenada, prometió que no volvería a pasar. Por supuesto, mi papá pensó en despedirla, pero eso no fue necesario. Unas horas después, casi al amanecer,
Los gritos de la enfermera nos despertaron. La abuela la había mordido en un brazo y había salido corriendo y de algún modo había subido hasta la azotea, donde podíamos verla desde el patio, donde pudimos contemplar cómo después de lanzar un alarido horrible, se aventó hacia la parte de atrás de la casa, la parte que da hacia una barranca, en una zona boscosa muy exclusiva de la ciudad. La abuela había muerto. Y aunque mi hermana y yo no la vimos, años después supimos que quedó clavada en unas ramas secas en aquel bosque. Por supuesto, con la ayuda del dinero de mi padre, todos mis tíos acordaron que no se realizara autopsia, y el cuerpo de hecho se incineró tan rápido como pudieron encontrar un crematorio esa misma mañana, eliminando así en unas pocas horas la presencia física de la abuela. Esa tragedia horrible, ahí, en nuestra casa, fue el inicio de todo. Pero por ahora, esto es lo único que puedo contarles. Necesito aclarar mis pensamientos y tomar un poco de aire. Espero lograr llegar hasta el final. Todos estábamos convencidos de que la abuela, de alguna forma, tenía algo raro en ella. Algo que tal vez era difícil de explicar científicamente, y aunque nadie lo aceptaba en voz alta, aquella idea permeaba las mentes de toda mi familia, según parecía. Después de la muerte de la abuela, se hizo una reunión en mi casa, a la que acudieron todos mis tíos con sus familias, incluso mi hermana Angélica, a quien mi papá había mandado a estudiar la universidad en Boston, y gracias a Dios no había sido testigo de todas estas atrocidades. A pesar de que acabábamos de perder a un familiar importante, siendo la madre de todos mis tíos, el ambiente parecía más bien de celebración, y es que todos parecían sentirse un poco liberados sin tener que cargar con el enorme peso que significaba cuidar a la abuela en ese estado tan deplorable y aterrador en el que estaba. Sin embargo, creo que la mayoría de los primos de mi edad estábamos algo consternados con esta celebración, y es que, después de todo, no dejábamos de pensar que aquello era algo inapropiado. Fuimos mi primo Rodrigo y yo quienes en algún momento nos apartamos para hablar sobre el tema y sobre todo lo que había pasado. Y es que mi primo Rodrigo fue el primero en ver a la abuela cuando mi tío Alfonso la llevó a su casa. ¿Sabes? La abuela tenía algo. Vas a creer que estoy loco, primo, pero la verdad no estoy seguro de que fuera alguna enfermedad. Me dijo Rodrigo y continuó diciéndome que el día que llegó la abuela a su casa, su papá prácticamente la encerró en un cuarto de servicio en la azotea, al cual únicamente tenían acceso él y una enfermera. De por sí fue difícil subirla, Carlos, y creo que mi papá la encerró ahí para que ella no pudiera bajar. Yo sonreí extrañado y bromeé un poco sobre el hecho de que para una mujer de esa edad hubiera sido de por sí muy difícil bajar aquellas escaleras de caracol tan horribles que llevaban a esa azotea. No, primo, no. Es decir, sí, tienes razón, pero el problema es que la abuela sí bajó. De hecho, sí bajaba. No sé cómo, no me lo preguntes, pero lo hacía. Rodrigo me contó entonces que una noche mi tío había salido
Él había estado intentando que sus negocios mejoraran, por lo que mi padre lo había presentado con algunos señores del gobierno que usualmente preferían hablar de negocios en la cena, así que no estaba en casa en ese momento. Mi tía dormía y él se había quedado hasta tarde cuadrando algunos documentos de su trabajo en la computadora. Cerca de las 2 de la mañana, y una vez que había apagado su laptop, decidió bajar a la cocina por un vaso de leche y quizá unas galletas. Primo, antes de volver a mi cuarto, te juro que escuché algunos ruidos como si alguien caminara en la parte de arriba. Pensé que era mi mamá que había salido al baño, me dijo Rodrigo. Y lo que me contó después fue aterrador. Mi primo dijo que bebió su leche y comió sus galletas, y después subió las escaleras para volver a su cuarto. Como los ruidos seguían presente, él esperaba encontrar a su mamá levantada, pero una vez en la planta alta, se dio cuenta que no había nadie despierto. Se detuvo un momento y vio que la luz del cuarto de sus papás seguía apagada y su puerta permanecía cerrada. Y entonces giró la mirada hacia el baño y a través de una de las ventanas pudo ver que la luz también estaba apagada. Así que solamente se le ocurrió pensar que eran simples ruidos nocturnos. Pero en esa fracción de segundo, mientras tenía esa pequeña reflexión mental, se quedó con la mirada perdida hacia la puerta del baño, que estaba después de una pequeña salita con 2 sillones. Y entre la oscuridad, en las sombras, la vio. Apenas dibujada entre la oscuridad, distinguió claramente a la abuela ahí, sentada con su larguísimo cabello gris, viéndolo fijamente. Aquello lo hizo lanzarse hacia atrás solamente para escuchar el grito despavorido de su madre en su habitación. Él corrió para verla, mientras el sonido del viejo auto de mi tío estacionándose anunciaba su llegada. Mi tía le dijo que despertó porque estaban jalándola, y cuando abrió los ojos, lo primero que vio fue el envejecido rostro de la abuela. Esa noche fue la primera vez que mi tía tuvo que ir al hospital por una crisis de nervios. Mi primo no pudo seguir contándome los pormenores, porque un repentino alboroto llamó nuestra atención. Salimos entonces al patio, solamente para encontrarnos a su madre en el piso, en una posición casi como de animal, gritando y con una hemorragia prominente en las 2 fosas nasales. Mi tío Alfonso y mi tío Lucas la levantaron y la llevaron rápidamente al hospital cercano. Pero, aunque la sometieron a muchísimos estudios, pagados por mi papá, según los doctores, no podían explicar aquel sangrado que desde ese día se volvió muy recurrente. Tampoco podían explicar ese extraño comportamiento que desde ese día comenzó a manifestar mi tía, y que continuó en esa forma hasta 2 semanas después, cuando repentinamente y sin explicación alguna, murió. La muerte de mi tía devastó a mi primo y a mi madre también, porque de entre todas las concuñas, ellas 2 eran las más unidas. El funeral de mi tía fue extraño también. Mi tío, tanto como mi padre con mi abuela, apresuró como pudo los trámites funerarios y la cremación del cuerpo. De hecho, el funeral se realizó no con el cadáver, sino ya con las cenizas de mi tía. Pero la vida a veces trabaja en formas extrañas, y mi papá le avisó a sus contactos del trabajo sobre la pérdida de mi tío. Y, bueno,
No lo sé, tal vez por lástima, finalmente le dieron los proyectos que le habían prometido. Así que, aunque con gran dolor, la vida de mi tío y mi primo mejoró notablemente, casi acomodándose en el mismo estrato social y económico que teníamos nosotros. Era como si el destino quisiera compensarles ese gran y repentino dolor que había caído sobre nosotros, sobre ellos. Sí, eso fue lo que creímos, y es que, bueno, eso pareció durante casi 2 años, hasta que una noche de abril de 2008, yo la volví a ver. Mi madre y yo nos habíamos acostumbrado a estar solos en casa. Aquella bonanza económica que había llegado para mi tío con ayuda de mi papá los había vuelto muy prolíficos, pero también los había apartado mucho de sus hogares. Aquella noche llegué de una reunión con mis amigos del trabajo y me quedé platicando un poco con mi madre, pero ella decidió irse a dormir un poco temprano ya que le dolía la cabeza. Yo, como siempre, pasé un par de horas viendo televisión antes de irme a acostar. Por ninguna razón en especial, esa noche me había quedado viendo la tele en la sala de la planta baja. Cerca de la medianoche, me hice un sándwich y me serví un poco de refresco. Y después de un rato, cuando finalmente me fui a acostar, tuve que pasar primero a la cocina para dejar mis trastes sucios. Una vez ahí, me detuve a mirar por la ventana un poco. En esa noche fría, a través del cristal, pude ver al otro lado del patio, en la puerta de aquel lugar donde dormía la abuela, a una persona. En ese momento no tuve miedo. La verdad, creo que mi cerebro registró aquella imagen pensando que tal vez se trataba de algún intruso. Sin embargo, al esforzar mi vista un poco más tratando de enfocar, la reconocí. Aquella figura que era apenas visible en la oscuridad era la abuela Elena, de pie, ahí, con la mandíbula caída como si estuviera gritando. Aquello me hizo tener un escalofrío horrible, y es que nunca me había considerado creyente de lo paranormal, pero sin duda esa visión sacudió mis creencias. Y solamente fue interrumpida por el grito de mi madre en su recámara. Esa noche no pude dormir. Tenía mucha preocupación, y es que mi madre me dijo que también había despertado porque sintió claramente como algo la había sacudido, y al abrir los ojos, ella juraba que la abuela estaba ahí, frente a ella, gimiendo en una forma horrible. Me quedé con mi mamá hasta que llegó mi papá unos 20 minutos después. Y aunque él quería aparentar estar tranquilo, la realidad es que yo sabía que estaba tan preocupado como yo. Esa noche fue el inicio de un largo camino con un desenlace terrible. Y es que a partir de ese día mi mamá comenzó a comportarse de manera extraña, por decirlo menos. A veces se quedaba con la mirada perdida en medio de una conversación, como si algo se hubiera desconectado dentro de ella. En otras ocasiones, sin razón específica, ella podía empezar a reír de manera macabra. Mi madre, para mí, hasta ese momento había sido mi bastión, mi fuerte, mi amiga y mi ángel de la guarda.
Así que era muy fuerte pensar que en ese momento mi mamá, antes que otra cosa, me daba miedo. Una noche, mi padre se encontraba en casa, lo cual, para este punto, me hacía sentir mucho más seguro. Así que me dormí pensando que todo estaría bien, pero durante la madrugada, unos golpes me despertaron. Mientras yo intentaba despabilarme, aquellos golpes repetitivos no cesaban. Y fue entonces la escuché. Brinqué de inmediato porque, aunque tenía más de 20 años de no escucharla, instantáneamente reconocí la voz de mi abuela, justo como cuando nos visitó aquel día de 1984. Salté de la cama y salí corriendo solo para que en el pasillo me diera cuenta que aquellos golpes venían de la parte de abajo. Me acerqué entonces a la escalera y vi la luz de la cocina encendida. «Mamá, papá», grité mientras bajaba lentamente las escaleras, y cuando por fin llegué a la cocina, vi una imagen que se quedó grabada tan profundo en mi mente que creo que nunca podré borrarla. Mi madre estaba de pie, dándome la espalda, y aquellos golpes eran los de su cabeza, estrellándose una y otra vez en un gabinete de la cocina. Mamá, ¿estás bien?», le dije con la voz temblorosa mientras me acercaba a ella. Finalmente la tomé suavemente y la aparté de ahí para darme cuenta que, aún con esos golpes, ella parecía estar completamente dormida. De manera delicada la comencé a dirigir a las escaleras y ella parecía estar perdida en su sueño totalmente. Incluso su caminar era muy suave. Pero aquella idea de un simple episodio de sonambulismo se desvaneció pronto, porque antes de subir las escaleras, aquella dócil mujer se transformó. Y aquella risa macabra apareció de nuevo, solamente para hacer que me muriera de miedo. En aquel momento, lo único que pude hacer fue gritarle a mi papá como desesperado, mientras mi madre estaba de pie aún, como si estuviera dormida, pero con una sonrisa horrible dibujada en el rostro, haciendo ese sonido que nunca podré olvidar. Mi papá salió de inmediato y aquel episodio condujo a que, tras una consulta con el doctor de la familia, mi mamá fuera sometida a toda clase de estudios médicos, tantos como el dinero podía pagar, sin poder encontrar realmente una causa de sus males. Y el único remedio para los médicos fue mantenerla sedada. Mi papá entonces contrató a una joven enfermera para cuidar a mi mamá, a pesar de las críticas de mis tíos, que preferían a la antigua enfermera que había cuidado de mi abuela. Sin embargo, mi padre se negó rotundamente. Pero eso no afectaba en realidad la condición de mi madre. Ella permanecía adormecida en aquel cuartito donde había descansado la abuela. Después de todo, si despertaba de su letargo, se volvía nuevamente esta personalidad horrible que incluso se hacía daño a sí misma. Yo decidí hablar con mi hermana para contarle todo lo que estábamos viviendo. Y ella, a pesar de las rotundas negativas de mi padre, regresó a casa, preocupada por la salud de mamá. Angélica llegó a casa un día que mi papá estaba de viaje, por fortuna. Después de platicar un rato conmigo, dijo que aprovecharía para pasar la noche con mi madre. Le pidió entonces a la enfermera que pasara la noche en el cuarto de servicio y ella cuidaría a mamá a esas horas.
la chica accedió. No le veía ningún problema a aquello. Carlos, mamá no está bien. Algo no está bien, Carlos. Algo en verdad extraño está ocurriendo. Esas fueron las palabras preocupadas que me dijo mi hermana cuando, al despertar la mañana siguiente, la encontré fumando y temblando en el jardín. Pasaron años para que yo pudiera saber qué había pasado esa noche. Pero Angélica me pidió que entrara a hablar con mi mamá. Me dijo que era necesario, que mi mamá no estaba tan sedada como de costumbre, así que me oiría con atención. Yo hice una pausa, tomé un respiro y entré a ver a mi mamá, recostada en esa cama donde tenía un aspecto sobrenaturalmente demacrado. Parecía como si en una noche le hubieran caído 20 años encima. Y me veía con esos ojos tan grandes y tristes que puedo recordar hasta el día de hoy cada que me acuesto a dormir. Acerqué mi cara a la de ella y apenas pude escucharla susurrar. Elena. Elena. Solo pude entender esas palabras antes de que esos susurros se volvieran a convertir en los mismos ininteligibles balbuceos que había tenido la abuela. Le llamamos de inmediato a la enfermera que sedó de inmediato a mi madre y fuimos a hablar con Rodrigo. A grandes rasgos le conté a Rodrigo lo que había estado viviendo en mi casa y, sin entrar en más detalles, él nos narró experiencias muy similares con su madre durante aquellas 2 semanas en que estuvo convaleciente. ¿Sabes? Mi papá guarda en su oficina las llaves de la casa de la abuela en Veracruz. Creo que necesitamos ir a ver. Empezamos entonces a planear una visita a la casa de la abuela en los días siguientes para intentar resolver los misterios de aquella mujer. Incluso le llamamos a Manuel y Fabiola, nuestros otros primos de la misma edad, intentando encontrar más compañía para ir a aquel lugar cerca de Jalapa. Pero al parecer, por sus trabajos y ocupaciones, no les iba a ser posible acompañarnos. Mientras afinábamos los detalles y de manera muy sorpresiva, la vida decidió darnos otro golpe con el puño cerrado. Sonó mi teléfono celular. Era la enfermera de mi madre. Joven Carlos. Perdón. Acaba de pasar algo horrible. Mi mamá había muerto. Supongo que ustedes ya lo habían adivinado, pero lo que estoy seguro que no habían previsto es que, tan cuerda como siempre estuvo, mi madre decidió terminar con su vida, justo como lo había hecho mi abuela. Eso era lo que les estaba contando a mis primos durante el pequeño velorio de apenas unas 4 horas que hubo en Sonor. Aunque la duración fue muy poca, acudieron muchas personas que la conocieron y muchas otras que probablemente ni siquiera la habían visto en su vida, ya que eran socios, clientes y algunos empleadores de mi papá que se habían sumado a la pena de la familia. Según la enfermera, mi madre repentinamente entró en un estado que ella describía como un trance. Y al igual que mi abuela, comenzó a balbucear en sonidos ininteligibles y después tuvo un arranque violento con el cual brincó de la cama y echó a correr por el patio.
La pobre enfermera salió detrás de ella intentando detenerla, pero entre jalones y empujones no pudo impedir que aquella mujer, muy delgada, en que se había convertido mi madre, subiera a la azotea de la casa principal e intentara arrojarse también al barranco de la parte trasera, siendo detenida apenas por un tirón que había alcanzado darle a aquella joven mujer intentando salvarle la vida. Pero sin que ella lo previera, mi madre habría dado un giro y en un cambio de dirección terminaría tirándose desde la azotea al patio, totalmente de cabeza, como si de manera premeditada quisiera estrellar su cráneo contra el pavimento. Eso fue lo que finalmente le provocó la muerte unos minutos después. ¿Lo ves, primo? ¿Lo ves? Tenemos que ir a casa de la abuela. Yo sé que nada va a regresar a tu madre o a la mía, pero al menos vamos a saber un poco más de esa mujer que trajo estas desgracias a la familia. Necesitamos saber, dijo Rodrigo. Pero aunque todo estaba acordado y habíamos hecho un plan previo, la verdad es que ante la tristeza, el desgano y las ocupaciones personales, permitimos que el tiempo pasara, y aquella visita a la casa de la abuela se retrasó casi un año. Y es que tampoco era tan sencillo. Aunque habíamos tratado de manejar nuestros planes de manera discreta, nuestros padres se habían terminado enterando y nos habían prohibido tajantemente ir a visitar esa casa. Por otro lado, Rodrigo y yo habíamos estado atendiendo parte de los negocios familiares que habían estado creciendo bastante y ahora apuntaban a poder arrastrar a mis tíos a esta bonanza económica que había caído sobre nosotros durante este último año. Era una tarde de noviembre del 2009, seguramente alrededor del 13 o 14 de ese mes, cuando Rodrigo entró alterado a mi oficina. ¿Sabes? Ya no podemos esperar. Tenemos que ir a casa de la abuela. Al parecer, Rodrigo había escuchado a su padre teniendo una conversación con mi tío Oscar acerca de la posibilidad de demoler aquella propiedad a inicios del siguiente año. Así que sí, él tenía razón. Era el momento de hacer ese viaje que tanto habíamos postergado. Preparamos algunas cosas en los días siguientes. Le avisamos a Manuel, a Fabiola y Lalo, nuestros otros primos de edades cercanas, para que supieran dónde estaríamos. Además, yo le avisé por teléfono a mi hermana que desde la muerte de mi madre había decidido quedarse en Boston y había encontrado un poco de consuelo en una congregación cristiana. Por nuestros padres, en este momento no había mucho problema. Todos mis tíos habían estado enormemente ocupados en la consolidación de nuevos negocios y en la construcción de un pequeño complejo de distribución y área de juntas exclusivo para sus reuniones con los altos ejecutivos del gobierno. Además de que ya con 30 años, era extraño que Rodrigo o yo le avisáramos a nuestras familias lo que hacíamos o a dónde íbamos. ¡Hey! ¡Espérenme, yo voy!, dijo Manuel cuando llegó corriendo a casa de Rodrigo antes de nuestro viaje. Partimos un domingo por la mañana en la camioneta de mi primo, y durante el camino estuvimos hablando, recordando todo lo que sabíamos de la abuela y de por qué había sido relegada del núcleo familiar al quedar viuda. Manuel nos dijo algo que nadie más sabía. Al parecer,
Apenas un par de años antes, su padre, mi tío Oscar, había tenido una racha de varias semanas donde simplemente se alcoholizaba por las tardes hasta prácticamente perder la conciencia. Pero todo eso acabó un día en que mi tío Luis y mi tío Enrique habían hablado con él por horas. Sin embargo, una de esas tardes, Manuel decidió hacerle preguntas a su papá, intentando darle algo de luz al caso de la abuela Elena. Manuel entonces supo una historia bastante interesante. Mi tío le contó entre copas que no podían comprobarlo, pero la abuela tal vez había matado al abuelo con unas hierbas que le daba en forma de té. Probablemente lo había hecho porque nunca dejó de creer que él había tenido algo que ver con la muerte de Silvia. ¿Silvia? ¿Cuál Silvia?, preguntamos muy intrigados Rodrigo y yo. Nunca supimos esto con anterioridad, pero al parecer, todos nuestros tíos habían tenido una hermana. Sin embargo, la niña había sido encontrada desangrada en un monte cercano a la casa a la que íbamos, víctima probablemente de algún criminal que se escondía en aquellos parajes. Ella tenía apenas 7 años de edad. Un par de años después, mi abuelo murió sin razón aparente. Y mi padre, siendo su favorito, había heredado todos los negocios de este a muy temprana edad, lo cual explicaba en mucho mi posición económica, más alta en comparación a la de los demás tíos. A partir de ese momento, todos mis tíos habían generado un enorme resentimiento para con la abuela, a la que fueron abandonando y relegando tan pronto pudieron salir de aquel poblado para trasladarse a la ciudad. Aquello nunca había sido compartido por nadie en años anteriores. Era información totalmente nueva, que fue tema de debate durante las horas que nos tomó llegar a nuestro destino. 4 horas después, Rodrigo estacionó su camioneta en nuestro punto final del viaje. La casa de la abuela estaba en un poblado enclavado en la selva, apenas unos minutos pasando Jalapa. El lugar era francamente pequeño y a todas luces con habitantes de recursos muy limitados. Sin embargo, al final de un camino de unos 100 metros se encontraba aquella casa, que más bien podríamos definir como una mansión. Claro, dañada por la humedad, pero imponente en tamaño y construcción. Parecía una gran casona de la época colonial, evidentemente mucho más ostentosa que cualquier propiedad cercana. Con las llaves que teníamos, abrimos el grandísimo portón de madera. Adentro, el olor a humedad y hierba inundaba aquella construcción enorme que se encontraba prácticamente en tinieblas, apenas dejando entrar unos rayos de luz por los ventanales traseros que nos permitían ver las partículas de polvo volando en el ambiente. El frío allá adentro era impresionante. Se combinaba con la humedad y aquel clima tan horrible penetraba hasta los huesos. Seguramente algo que no era nada placentero para una viejecita como nuestra abuela. No es necesario que me extienda demasiado en el relato de esa visita. Solo me queda decirles que aquella casa era verdaderamente impresionante.
Contamos 13 habitaciones, todas ellas muy grandes y de techos muy altos. Además estaban el comedor, la cocina y la estancia. Pero lo único extraño era que todas las habitaciones, y sobre todo aquella que parecía ser el dormitorio de la abuela, estaban repletas de crucifijos e imágenes religiosas. Algunas eran de tamaño pequeño que podemos encontrar normalmente en cualquier casa. Pero había otras que parecían haber sido extraídas de iglesias. Eran enormes crucifijos y vírgenes de tamaño real que estaban dispersas por todo el lugar. La visión de aquello era aterradora, pero a pesar de eso no pudimos encontrar nada diferente o raro. No había nada, ninguna pieza de información. Buscamos en cajones, closets y cada repisa en todo aquel lugar. Levantamos incluso los colchones para ver si no había nada debajo, pero no pudimos hallar absolutamente nada. Decepcionados y sintiéndonos un poco tontos, decidimos que era momento de irnos a descansar, y fue en ese momento que, apenas con un movimiento de cabeza, juró haber visto de reojo por las ventanas que daban a la parte trasera a una niña. A mi cerebro le tomó un minuto procesar aquello, pero después reaccioné. Era la niña que hace más de 20 años había visto en mi casa, aquel día que la abuela nos visitó. Era ella, yo no tenía la menor duda. Salí corriendo intentando encontrarla, pero evidentemente no había nadie. Rodrigo y Manuel salieron detrás de mí sin entender por qué yo había salido corriendo hacia el patio trasero. Solo pude decirles que creía haber visto a alguien en la propiedad, pero no les especifiqué a quién. Ya afuera en el patio, según mis cálculos, esa niña estaba de pie, cerca de una fuente de piedra que tenía una virgen al centro. Estuvimos ahí, de pie unos minutos, antes de que Manuel notara algo. Un par de lajas de piedra estaban sueltas en el piso. Al moverlas, encontramos ahí algo. Tal vez era lo que estábamos buscando. Envuelto dentro de varias bolsas de plástico, había un portafolio de cuero con 6 cerraduras doradas que parecía haber estado guardado ahí por muchísimo tiempo. La noche empezaba a caer y simplemente tomamos aquel maletín y nos subimos a la camioneta para regresar a Jalapa y pernoctar en algún hotel para emprender el regreso a la ciudad a la mañana siguiente. Nos quedamos los 3 juntos en una habitación muy grande de un hotel muy céntrico. Aquella noche la dedicamos a intentar romper esas cerraduras de aquel portafolio, hasta que gracias a unas herramientas que nos prestaron en recepción, pudimos romper el maletín y accesar al contenido. Dentro de aquella maleta encontramos muchos papeles. Eran muchas hojas llenas completamente de texto. Algunos de esos escritos estaban en latín, pero otros parecían algún tipo de dialecto ininteligible. Sin embargo, lo más preocupante vino al llegar a los últimos trozos de papel. Lo último que tenía esa maleta eran fotografías de todas nuestras madres y hermanas,
Aquello era francamente preocupante, ya que, al menos hasta donde sabíamos en ese momento, una de nuestras tías y todas nuestras hermanas no habían conocido físicamente a la abuela previamente, sino hasta el instante en que enfermó y murió. Era imposible entonces que encontráramos una razón coherente para que la abuela tuviera esas imágenes consigo. Estábamos asombrados los tres. Y de repente, Manuel empezó a llorar un poco. Rodrigo y yo, extrañados, le preguntamos qué era lo que ocurría. Y fue cuando nuestro primo se sinceró entonces con nosotros. Aquella visita a la casa de la abuela y aquella búsqueda de explicaciones, en realidad, para él, era una carrera contra el tiempo. Una búsqueda desesperada por una razón y una solución a un problema que esta vez lo afectaba a él. Manuel nos dijo que apenas 3 noches antes, su madre, mi tía Lucía, había empezado a manifestar los claros signos de aquello que había invadido y enloquecido a mi mamá, a la de Rodrigo y a la abuela Elena. Y eso no es todo, primos. Fabiola no quiere decirles, pero la tía Sofía lleva una semana con lo mismo. Era verdad, nuestra prima no nos había comentado nada, pero era claro que el tiempo apremiaba, y aquello estaba a punto de cobrar la vida de 2 miembros más de nuestra familia si no lográbamos detenerlo. Volvimos a la ciudad al día siguiente. Bastante nerviosos e inquietos, intentamos cada quien por nuestra cuenta buscar ayuda. Nosotros no teníamos idea de nada de brujería o cosas por el estilo, pero consultamos con chamanes, adivinos, quiromantes y brujos, sin que nadie pudiera realmente dar una solución a todo aquello. Algunos incluso, al ver aquellos papeles, se negaban completamente a darnos cualquier servicio, pero nadie nos explicaba nada. Era frustrante. Una noche, mientras volvía a revisar aquellas hojas en mi departamento, encontré una foto. Una imagen que no habíamos visto antes. Esta fotografía era la de mi abuela, bastante joven aún, elegantemente vestida, acompañada de una niña. De aquella niña pequeña que se me había parecido ahora ya en 2 ocasiones. Por poco se me va el aire. Di la vuelta a aquella fotografía y una inscripción en lápiz fechaba aquella imagen en 1965. Acompañaban aquello unas palabras que me dejaron helado. Aquellas letras manuscritas un poco borrosas decían: mi hermosa Silvia, siempre te amaré. Silvia, no podía ser. No podía creer que aquella niña que yo había visto en 2 ocasiones era mi fallecida tía que nunca conocí. Aquello solamente reafirmaba la teoría de que mi abuela tal vez se había matado a mi abuelo lentamente, envenenándolo por la muerte de su hija que ella no había podido superar, pero eso no explicaba entonces por qué era que quería a mi madre y a mis tías muertas. Le llamé por teléfono a mi hermana y le conté entonces todo lo sucedido y todo lo que habíamos encontrado. Ella
Ella, de manera tranquila, me pidió que le enviara imágenes de aquellos documentos y de las fotografías. Tal vez alguien en su congregación religiosa podría saber qué hacer. Después de todo, eran personas con arraigos muy grandes a las tradiciones clásicas, y claro que creían en el mal, en las brujas y en el diablo. Podría detenerme a narrarles de manera repetitiva lo que aconteció los días siguientes. Pero basta con que sepan que, sin poder encontrar una cura a aquella especie de embrujo, mi tía Sofía y mi tía Lucía, eventualmente, murieron en las siguientes semanas, antes de que terminara el año, aquejadas por los mismos males de mi madre, mi tía y mi abuela. Para este punto, ya todo parecía perdido. Pero ahora todos estábamos a la expectativa de mi tía Ana, esposa de mi tío Luis. A pesar de todas estas desgracias, los únicos preocupados éramos nosotros, los primos. Nuestros padres habían decidido voltear la cabeza hacia sus negocios que parecían alejarlos del dolor y los mantenían ocupados, mostrándose prácticamente insensibles ante tantas muertes en nuestra familia. Sonó mi teléfono una madrugada. Era Angélica. Carlos, te envié un correo. Alguien aquí pudo descifrar unos escritos que me mandaste. Revísalos. Pero ten cuidado. Ten mucho cuidado. Me levanté de la cama de un brinco y encendí mi computadora rápidamente. Ingresé a mi correo electrónico para ver lo que había recibido. Y sentí que me dieron una bofetada en el rostro apenas después de leer aquellas traducciones. Nervioso, tembloroso, esperé a que empezara a amanecer y cité a mis primos en mi departamento con urgencia. Una vez ahí, con todos reunidos, me dispuse a leerles algunas de las cosas más importantes que se encontraban escritas en esas hojas que habíamos encontrado en casa de la abuela. Mulieres, domus, istius, custodite a tenebris et demonibus circumstantibus. Esa frase se repetía en muchas de las hojas y estaba escrita con lápiz detrás de la mayoría de fotos. Pero ¿qué quiere decir, primo?, preguntaron los demás. Protege a las mujeres de esta casa de las tinieblas y demonios que las rodean. Todos, muy contrariados, se preguntaron por qué la abuela escribiría eso para después hacerle daño a nuestras madres. No tenía sentido. Pero lo más importante y la respuesta a aquello vino de 3 hojas amarillentas que parecían haber estado engrapadas en algún tiempo, y que alguien en la comunidad de mi hermana había identificado que estaban escritas en zapoteco y había logrado traducirlas casi por completo. Aquellas hojas eran un relato corto de su matrimonio con mi abuelo y de cómo él había ganado ese estatus social y esa posición económica muy por encima de los habitantes locales. Pero aquello no era una historia de superación y trabajo. Al contrario, con horror
Le narré a mis primos la historia que había escrito la abuela. En ella, su esposo había conocido por sus trabajos de jardinería a gente de las altas esferas sociales veracruzanas que estaban muy involucrados en el ocultismo y las artes oscuras. Según lo descrito en aquellos textos, ese círculo había fascinado al abuelo desde el principio y poco a poco se había involucrado cada vez más con aquellas personas que parecían aceptarlo, no importando su clase social. Una noche, sin embargo, el abuelo le haría una pregunta a mi abuela que marcaría el resto de su vida y el resto de la nuestra. Elena, ¿qué harías si tuvieras que sacrificar a alguien a cambio de poder darle todo lo que siempre soñaste a nuestra familia? La abuela ignoró aquella pregunta y nunca más se volvió a hablar del tema, pero durante los siguientes 2 años, el abuelo comenzó a llevarse a mi padre y a sus demás hermanos varones a trabajar con él a las casas de aquellas personas en distintos lugares del estado. Finalmente, y sin que haya mucha más explicación en aquellos textos, 2 años después, justo el 31 de octubre, Silvia, la hermana menor de todos y única mujer entre 5 varones, fallecería. Sería asesinada y su cuerpo sería encontrado en el monte, rodeado de símbolos extraños dibujados con su misma sangre. Aquel fue un crimen horrible que cimbró el tejido social de aquella comunidad, pues nunca se había visto tal nivel de violencia con nadie, mucho menos con una niña. La tristeza fue abrumadora, pero aparte de la abuela, todos parecieron olvidar muy rápido aquella pena, abrumados, claro, por la abundancia económica que resultó después de ese hecho. Según mi abuelo, sus empleadores se habían compadecido de su pena y en una especie de compensación lo habían invitado a ser partícipe de sus negocios. Lo que, por supuesto, catapultó a la familia de inmediato a una esfera social y económica mucho mayor. Eso siempre hizo que mi abuela sospechara de él. Y esas sospechas se incrementaron cuando, al convivir con aquellos nuevos amigos adinerados de mi abuelo, poco a poco ella se dio cuenta de una extraña constante. Todas esas familias habían perdido a un miembro de manera trágica y repentina. Primas, hermanas, hijas, madres, abuelas, todas eran mujeres. La abuela no detallaba más al respecto en sus escritos, pero lo que sí era muy claro es que en el último párrafo ella describía su proceder, envenenando poco a poco a mi abuelo con hierbas sumamente comunes. Oh, esa vieja era una asesina, ya lo sabía, maldita sea. Cálmate, Rodrigo. Hay algo más importante. Casi en su última frase, la abuela escribe que tiene miedo. Que lo que más le aterra es que sus hijos en aquel par de años hubieran aprendido algo de los ritos de aquel culto, como ella lo llama. Dentro de todos los papeles, en una hoja blanca, nuevamente escrito en latín, estaba la frase: Orrenda circa me vidi, quae non sunt Dei. He visto cosas horribles rondándome, cosas que no son de Dios.
Me quedé entonces callado, viéndolos a todos, esperando alguna reacción o respuesta. Es una tontería. Vámonos de aquí. Vámonos. Se levantó Manuel jalando a Fabiola, pero antes de salir de mi departamento, escuchamos todos claramente la puerta abriéndose despacio. No teníamos visión directa hacia ella, pero esperábamos que apareciera alguien. Probablemente la señora de la limpieza, pues eran las 10 de la mañana aproximadamente. Pero nadie entró. Y lo único que ocurrió fue que la puerta se azotó violentamente, haciéndonos brincar a todos. Manuel y Fabiola salieron entonces muy molestos. Y Lalo, Rodrigo y yo nos quedamos aún discutiendo la posibilidad de que aquello fuera verdad. Pero aunque sí hubiera sido, no habría manera de saberlo. Creo que aquella mañana fue para todos un despertar, ya sea al enojo o a la posibilidad de que algo más estuviera ocurriendo. Pero lo que es cierto es que a partir de ese día a todos nos empezaron a ocurrir cosas extrañas. Escuchábamos ruidos de voces en las noches. Veíamos sombras pasar en la oscuridad. Teníamos parálisis del sueño y muchas otras cosas similares. Parecía como si hubiéramos despertado algo que no quería ser descubierto, pero que ahora trataba de asustarnos para que lo dejáramos en paz. Y créanme, lo estaba logrando. Aquellas manifestaciones podían ser tan irrelevantes como que se moviera un vaso o un plato, o cosas que levemente cambiaban de lugar. Pero había otras horribles, como una noche en que llegué a mi departamento y sin prender la luz entré hasta la sala para dejar mi portafolio. Y juro que, apenas iluminada por un reflejo de la luna, vi a una mujer. Era más alta que yo y era tan delgada como una rama, que estaba ahí, parada en la esquina de mi sala, con una boca enorme, completamente abierta, y unos ojos blancos hundidos debajo de una maraña de cabello. Aquella mujer me veía fijamente, y yo apenas alcanzaba a ver el brillo de sus ojos y sus dientes. De repente, sentí que aquel espectro iba a dar un paso en mi dirección. Y fue en ese momento que brinqué hacia atrás estirando la mano y encendiendo la luz. Todo eso seguramente ocurrió en apenas un par de segundos, pero lo recuerdo como si hubiera durado una eternidad. Esa horrible mujer se convirtió en una aparición recurrente. Durante el año siguiente, creo que todos los primos llegamos a ver a ese espectro en nuestras casas, en nuestros espacios. Fabiola incluso me recriminaba el haberla hecho parte de eso, y es que aunque le costaba aceptarlo, estaba muy asustada, sin duda, como todos nosotros. Sería irrelevante entrar en detalles, pero durante ese año siguiente, mi tía Ana pasó por lo mismo que todas nuestras madres. Y eventualmente también murió, desatando la misma reacción que habían tenido nuestros padres anteriormente, y el mismo resultado económico. Todo seguía igual, nada cambiaba y no había resolución alguna de lo que ocurría. Hasta que, una tarde... Carlos, estoy abajo. ¿Puedes venir? Era Rodrigo. Cuando salí estaba en su camioneta con Manuel y Lalo. Abordé el auto con ellos y arrancamos. Oigan, ¿a dónde vamos? Les pregunté y no me respondieron con palabras, pero
Manuel me mostró un llavero de un cuarzo con llaves plateadas. Todos sabíamos a dónde pertenecía. Eran las llaves de las nuevas oficinas privadas de la corporación familiar que Manuel hábilmente había sustraído del portafolio de su papá. Era muy extraño porque en realidad ninguno de nosotros conocía ese lugar. Estaban absolutamente restringidas para los primos y solamente nuestros padres y sus clientes asistían ahí. Todos teníamos un sentimiento de curiosidad al ir hacia allá, pero también teníamos miedo de lo que pudiéramos encontrar en ese lugar. Sí, probablemente no habría nada, pero quizá, si encontrábamos algo, eso marcaría el fin de la fantasía de familia en la que habíamos vivido siempre. Recuerdo estar temblando cuando Manuel abrió la puerta de aquellas oficinas. Pero lo que había ahí eran 2 escritorios de madera con sus respectivas sillas y computadoras, además de un par de libreros. Aquello no tenía mucho sentido. La construcción era bastante grande. Sí, lo demás eran bodegas, claro, pero aún así era muy raro que eso fuera únicamente lo que se usara como oficinas. Manuel y Lalo se acercaron entonces y movieron los libreros. Detrás de uno de ellos, una puerta de madera con vitrales señalaba el camino hacia algo oculto que evidentemente buscaban mantener en secreto. Al entrar por aquella puerta, mis primos y yo llegamos a un salón tapizado de color rojo, con algunos espejos, pero casi en su totalidad vacío. A excepción, claro, de una pequeña mesa en el centro sobre la cual reposaba un libro enorme con hojas muy grandes que me recordaba a los libros de mapas antiguos. Al acercarnos a hojearlo, en aquellas enormes páginas había escritos un sinfín de lo que podríamos llamar conjuros. Algunos estaban escritos con lápiz, otros con pluma y otros con tinta roja que hasta el día de hoy pretendemos pensar que no era sangre. Sin embargo, al avanzar algunas páginas, nos encontramos con el contenido más impactante. Después de la mitad, había algunas fotografías de personas. Sus caras estaban tapadas con monedas doradas pegadas con cinta adhesiva. Además, había dibujos de algunos símbolos a su alrededor. Cuando despegamos poco a poco algunas de aquellas monedas, notamos con horror que eran las fotos de nuestras madres, de la abuela y de un puñado de mujeres, en su mayoría desconocidas, aunque creíamos identificar algunas vagamente de aquellas reuniones y funerales en nuestras casas. En ese momento, lo supimos. El gran secreto de la abuela no era que practicara la brujería. No, sino que había tenido que aprender un poco de artes oscuras para protegerse a ella y a sus hijas políticas de la ambición de su marido. Y de sus hijos. Pero bueno, supongo que al no ser una experta no tuvo buenos resultados. Todo aquello había sido continuado por mi padre. Bueno, por nuestros padres, por aquellas personas que se suponía amaban a sus esposas incondicionalmente, y también a su madre. Ellos presumiblemente habían intercambiado esas vidas por riqueza y abundancia. Pensarlo era horrible, sí, pero era real.
tan real como esas apariciones que habíamos experimentado todos durante esos meses, que seguramente intentaban evitar que indagáramos más. Mientras tanto, nos preguntábamos qué haríamos con eso. Al menos yo pude notar en uno de los espejos a aquella mujer. Sin embargo, ahora lucía un poco transparente, parada al fondo del salón. Y antes de que pudiera decir algo, mi padre y mi tío Alfonso abrieron la puerta. Y tanto ellos como nosotros nos quedamos congelados por unos segundos. ¡Dejen eso!, dijo mi tío, señalando el libro que ya había tomado Lalo, quien lo dejó caer, y salió de la oficina renegando y empujando a mi tío y a mi padre. Rodrigo, Manuel y yo confrontamos a nuestros padres con algunas preguntas sin que nos dieran ninguna respuesta clara, dándonos únicamente evasivas. Pero después de prácticamente amenazarlos con golpearlos, básicamente terminaron por decirnos que gracias a lo que había en ese libro, teníamos todo lo que siempre quisimos. Nosotros no podíamos creerlo. Mis primos y yo salimos de ahí muy molestos y casi llorando. Era una sensación extraña como nunca habíamos tenido ante el cinismo y la sorpresa en la actitud de nuestros padres. La puerta se cerró detrás de nosotros. Y unas risas se escucharon al otro lado. Unas risas que no eran ni de mi padre ni de mi tío. Eran unas risas horrendas. Quisiera poder decirles que el clímax de esta historia es sobre cómo vencimos a los malos, sobre cómo pagaron sus culpas y cómo encontramos la paz. Pero no es así. No teníamos pruebas reales de nada, además de que nos enfrentaríamos al enorme poder económico de nuestros padres, cobijado por el poder político y social de aquellas personas que conformaban ese culto. Esa horda que se hacía pasar por clientes, por amigos, pero que finalmente habían sido los mentores de aquel horror que vivimos. Ese día fue el último día que los vimos. A partir de esa fecha, todos nos alejamos de nuestros padres. A final de cuentas, ellos habían sido la causa de nuestras desgracias, únicamente con la finalidad de acceder a una vida mejor según ellos. Una vida que nadie les pidió. Una vida por una vida. Aquel día en que nos fuimos, yo soñé con mi abuela y con mi madre. Se veían apacibles en un gran campo verde, vestidas de blanco y sentadas bajo un hermoso árbol. No me dijeron nada especial, pero al despertar sentí mucha paz, mucha calma. La verdad, desde que nos fuimos, no podríamos decir que nuestra vida fue difícil. Después de todo, todos teníamos suficientes recursos y amistades como para colocarnos en trabajos importantes y mantener nuestro estilo de vida. Lo que sí es cierto es que es horrible pensar que mi papá y mis tíos no parecieron tener ni un dejo de remordimiento, ni de culpa. Nunca durante estos 10 años han tratado de acercarse a nosotros o pedirnos perdón o redimir sus pecados. En algunas ocasiones he tenido que manejar frente a aquellas supuestas oficinas. He visto mucha gente llegando en carros lujosos, gente que exuda dinero, gente que seguramente estaba ahí para hacer lo mismo que ellos hicieron.
No lo sé. Y la verdad no me importa. Pero anoche soñé nuevamente con mi abuela. En este sueño, yo iba nuevamente a su vieja casa en Veracruz, que parecía estar completamente abandonada. Pero después de buscarla por todos lados, encontraba a mi abuela sentada en aquella fuente, haciéndome un gesto con la mano para que me acercara a ella. Yo le hacía caso, pero apenas unos pasos antes de alcanzarla, su cara se transformaba en la de aquella mujer horrible que se nos aparecía a todos. Bueno, Carlos. Hermana, ¿qué pasa? Es muy noche. ¿Estás bien? No. Creo que estoy mal. Me estoy sintiendo mal. Creo que viene por mí. ¿Qué? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes, Angélica? ¿Quién va por ti? ¿A qué te refieres? Lo mismo. Lo mismo que mamá. Lo mismo que... ¡No! Angélica. 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 Angélica, por favor, Angélica. Angélica. Angélica, contéstame.